en Cristo. Para ello los invito, vamos a la palabra, libro de Hebreos, vamos a estar viendo el capítulo 6, versículos 7 y 8. Es una parábola que el escritor de Hebreos presenta. Y es una parábola aparentemente simple, pero es una parábola que nos muestra a nosotros una gran realidad teológica. Así que mis hermanos, libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 7 y 8. Que la palabra del Señor dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, digno de todo honor y gloria, santo, sublime, todopoderoso, Dios soberano, Dios que creaste el universo, Dios que gobierna sobre todas las cosas, Dios que gobierna sobre reinos, naciones, reyes, que pones y quitas esos reyes. Es el mismo Dios que nos ha hecho manifiesto que esa salvación es proveniente de ti, Señor. Pero en ese mismo entendimiento nos haces ver que como seres humanos tenemos una responsabilidad delante de ti, una responsabilidad moral delante de ti, y que es precisamente por lo cual damos cuentas ante ti. Señor, en esta tarde que abrimos este texto, Señor, guíanos al entendimiento, la comprensión, la aplicación del mismo, Señor. Dame la capacidad para comunicarlo, Señor, y que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Uno de los temas centrales de la Biblia que nos apasiona a nosotros como iglesia que conocemos las doctrinas firmes y defendemos bíblicas, es precisamente la soberanía absoluta de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros claramente que Dios es absoluta y totalmente soberano sobre la creación. Es soberano sobre naciones, gobiernos, reyes, reinos. Y la Biblia nos enseña también que Dios es soberano sobre la salvación. Sobre la salvación. Jonás 2:9, Romanos 8:29 al 30 nos afirma, nos hace ver esa realidad. Y esa precisamente es el fundamento de nuestra fe. Pero cuando se hace esta manifestación de la soberanía de Dios total, aparentemente esto indica que el hombre no es responsable. Esto pareciera hacer ver que el hombre no tiene ninguna responsabilidad, el cual no lo hace culpable de su perdición. ¿Cómo puede la salvación ser únicamente ser obra de Dios y yo ser responsable de creer o no creer? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen. ¿Cómo pueden ambas cosas ir de la mano? Este es un tema que de verdad por años siempre me ha cautivado. Como predicador de las doctrinas de la gracia, de la soberanía total de Dios en la salvación, es importante que nosotros podamos comprender cómo la responsabilidad moral del hombre ante Dios tiene peso. Sí,
tiene gran peso. De hecho, D.A. Carson dice, Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca mitiga la responsabilidad humana. Esta tensión, dice Carson, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no debe despreciarse ni rechazarse, sino aceptarse con gratitud, dice Carson. Y debemos entender que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son una contradicción. Es una paradoja, pero no es una contradicción. Aparentemente esto indica que Dios es totalmente soberano en todo. Ese es el Dios que nosotros creemos. Pero también cada uno de nosotros como seres humanos somos responsables ante Dios. Debemos entender que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no se opone entre sí. Dios ordena los fines de todas las cosas, así también como los medios para alcanzarlos. Sí, la Biblia nos enseña la soberanía absoluta e inquebrantable e inigualable de Dios y a la misma vez nos enseña la responsabilidad moral que tiene el hombre de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada respuesta a la palabra de Dios. Sí, Dios conoce cada pensamiento nuestro, cada palabra que sale de nuestra boca y cada respuesta que da al Evangelio. De hecho, Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aunque para nosotros es un poco difícil entender esta verdad, o estas dos verdades, mejor dicho, la Biblia nunca se confunde y nos hace ver que estas dos verdades son de una manera igualmente ciertas. Y John MacArthur dice, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana siempre irán en paralelo. Nunca se unirán, nunca se cruzarán, nunca se verán disminuidas. Legítimamente son lo que son. Nuestra incapacidad para armonizar esas cosas es un reflejo de tu caída y mi caída. La gente, dice MacArthur, me pregunta todo el tiempo, ¿cómo podemos armonizar eso? Y mi respuesta es, no se puede armonizar en la mente humana. Solo puedo decirte que estas dos verdades son paralelas en la palabra de Dios y nuestra respuesta es creer en ambas con todo nuestro corazón. Creer en ambas con todo nuestro corazón. Y es una realidad. La Escritura nos afirma a nosotros claramente estas dos verdades. Por ejemplo, en Juan 6:35, vemos cómo el Señor manifiesta una responsabilidad humana. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que Jesús hace manifiesto que el que viene a Él no tendrá hambre porque Él es el pan de vida, el que sacia los corazones. Es el que nos nutre, es el que nos alimenta. Y dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, venir a Él, creer en Él. Él dice que el que viene a Él. O sea, tenemos una responsabilidad de venir a Él. Pero el mismo Señor Jesucristo hace manifiesto la soberanía de Dios. En 2 versículos después, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. O sea que vemos que vamos a Dios, vemos a Cristo, porque es el Padre que nos ha dado a Jesús. En Juan 5:40 hay una responsabilidad humana. Dice el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El corazón endurecido de las personas
su negación, su autojusticia, produce ese no deseo de ir a Jesús. Pero a la misma vez, el Señor Jesucristo plantea lo que es la soberanía. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Vemos las dos moviéndose de una manera paralela. Hay que buscarlo. La gente no quiere ir a Él. Pero de la misma forma nadie puede venir a Él si el Padre que envió al Señor Jesucristo no le llevara a Él. En Levítico 27 vemos la responsabilidad del hombre. Santificados pues y sed santos. Es un mandato de Dios. Es la responsabilidad nuestra. Pero a la misma vez, ahí mismo en este versículo el Señor plantea la soberanía. Porque yo Jehová soy vuestro Dios, el que os santifico. Dice más adelante también. O sea que vemos que hay una responsabilidad nuestra y hay una soberanía de Dios que es inamovible, es única, es inmutable. Vemos las dos que marchan juntas. O sea que nos damos cuenta que hay una responsabilidad moral, de modo que somos responsables de arrepentirnos, somos responsables de creer, somos responsables de aceptar la oferta del Evangelio, de santificarnos, de crecer y madurar en la vida cristiana, pero a la misma vez no podemos hacerlo sin la soberana providencia que viene de Dios. Son dos grandes verdades que están ahí en la Escritura. Entonces, en este pasaje que estamos viendo en el día de hoy, en el capítulo 6, versículo 1, el escritor llama a sus oyentes a perseverar en la madurez. Dice, vamos adelante a la perfección. Es un llamado a avanzar en la madurez. Es una exhortación. Es un mandato moral. Está en imperativo. Vamos a la perfección. El Todopoderoso muestra, la Escritura nos hace ver que tenemos esa responsabilidad nuestra de perseverar hacia la madurez. Y si no perseveramos es culpa nuestra. Sí. Y luego en el versículo 3 dice, haremos esto si Dios lo permite. Entonces aquí estamos viendo estas dos cosas. Tenemos una responsabilidad de permanecer, de avanzar, de crecer, de ir hacia la madurez, pero haremos esto si Dios lo permite. Es la misma verdad. Es la misma verdad. Y esto podría parecer, vuelvo y repito, confuso. Porque muchas veces se llega a un punto en que encuadramos a Dios. Por un lado, están aquellas personas que creen que la salvación es a través de los propios méritos, de las propias obras, de todo aquello que podemos hacer. Y a la misma vez está aquella lamentable posición hipercalvinista que todo está puesto en las manos de Dios y el hombre prácticamente está anulado de hacer algo. Pero entonces vemos aquí que la realidad bíblica es ambas. Luego, en los versículos 4 al 6, el escritor nos da una de las advertencias más aterradoras de toda la Escritura, como vimos la semana pasada. Y el mensaje es esta advertencia: que no te desvíes, no te apartes, porque si lo haces las consecuencias serán severas y tú las sufrirás. Notemos la fuerza de esa advertencia en Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el versículo 6 de Hebreos 6, recayeron.
La Biblia de las Américas dice, pero después que cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y esto es un peligro con relación a aquellos que, habiendo sido iluminados, aquellos que fueron partícipes del don del Espíritu, aquellos que disfrutaron de la buena palabra de Dios, una vez entendiendo esto, se aparten, se alejen, rechacen a Cristo, abandonen la fe. Y esto es precisamente lo que se llama la apostasía. La apostasía. Y es una advertencia sobre ese peligro de la apostasía. Y al recibir esta advertencia, vuelvo y repito, el escritor lo está manifestando de una manera en que debemos madurar. Debemos asegurarnos de continuar en ese camino estrecho, de asegurarnos que cada uno no se desvíe, sino que continúe la carrera hasta el final. Sí, pero entonces ahora en este capítulo 6, versículos 7 y 8, él va a ilustrar eso que ha venido hablando anteriormente en los primeros versículos del capítulo 6. Él va a utilizar una parábola, una metáfora agrícola. Algo que él lo va a traer para hacerle entender a estos hebreos lo que él en realidad ha dicho anteriormente. Este peor que dice aquí es lo que se conoce como una conjunción explícita o explicativa de lo que él acaba de decir anteriormente. Y para ello usa estas imágenes que son comunes del Antiguo Testamento. De hecho, pareciera que el escritor a estos hebreos conocedores del Antiguo Testamento saca de allí mismo esta mención para traerles y hacerles ver este contenido real y teológico que la palabra misma nos enseña. Él dice entonces en el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y el versículo 8 dice, pero, o sea, está haciendo un contraste en la misma tierra, está haciendo un contraste en el fruto, en lo que produce, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y vuelvo y repito, el escritor toma estas imágenes del Antiguo Testamento. De hecho, en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1:11, donde Dios produce la semilla, produce esa hierba que da semilla, crece y da frutos de la tierra, hay fertilidad. O sea que vemos que hay una bendición de Dios. Pero también, cuando entra el hombre en la caída, donde parte de la maldición es precisamente que la tierra es maldita. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, esto es Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cardo son la palabra hebrea para hacer manifiesto lo que es esta otra palabra que dice aquí, abrojos, que significa una planta espinosa que produce solamente espinas, chuzos. Y así desde el principio existe esta imagen del Antiguo Testamento de la bendición y también la maldición de Dios que viene sobre la misma tierra. También en Isaías 5 hay algo muy llamativo con relación a esta parábola que estamos viendo ahora. Y es precisamente el Señor hace en Isaías 5 una comparación de lo que es una viña, donde abrazamos también esto lo que nosotros
entendemos que Dios es el que cultiva la viña. Dios es el soberano, Isaías 5:2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y de hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Dios, vemos aquí, es el labrador. Dice que Él labró, él le quitó la piedra, Él acomodó la tierra, metafóricamente hablando del pueblo de Israel. Y Él esperaba que esta tierra diera fruto. Él tenía esa expectativa. Dios viene al pueblo y les dice solo entonces, después, que solo ha encontrado una producción de uvas que no sirven. Uvas silvestres, uvas insípidas. Dice, y dio uvas silvestres. Entonces lo que hace Dios es que en un lenguaje casi impactante, ahora se dirige a estas personas y nos hace ver a nosotros, para los que abrazamos esta doctrina de la soberanía de Dios, diciendo en Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas. Mire cómo y es que esto es lo hermoso de entender estos paralelos. Dios planta, Dios esperaba lo mejor. Dice, ¿qué más podía yo hacer a mi viña? Y dice, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Versículo 5 de Isaías 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Este es uno de los mismos pasajes que nos hace entender a nosotros ahora lo que es este tema en particular. Entonces, entrando en esta parábola, lo que vemos aquí es que aquí nos habla de una sola tierra, un solo terreno. La tierra es el grupo de personas que se describen en el capítulo 6, versículo 4, 5 y 6 que vimos la semana pasada. Y vemos que la lluvia representa la palabra de Dios. Moisés dice que la enseñanza de la palabra de Dios desciende sobre la tierra como lluvia, Deuteronomio 32:1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. La lluvia es la palabra de Dios. Pero de acuerdo al contexto que nosotros hemos visto, esta lluvia, lo que el escritor, tenemos que poner en el contexto lo que el escritor le quiere decir a estas personas, es que esta lluvia representa las bondades, la gracia de Dios. Sí, representa eso que nos describe a él, esas oportunidades que Dios les dio en el sentido que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto pudiéramos decir que es la lluvia que Dios ha enviado. Y dice que la lluvia ha caído muchas veces. Muchas veces. La palabra, la gracia de Dios, todas aquellas ofertas de Dios han caído muchas veces. En particular le está hablando a estas personas. Pero yo quiero que nosotros nos ubiquemos como si fuera a nosotros. Mire que no dice que hayan tenido una breve exposición, o sea, muchas veces a las cosas cristianas. No son personas que solamente tuvieron una experiencia superficial. No se trata de un grupo de personas que se han sentado solamente de visita. Son cristianos que han estado allí todo el tiempo. Son cristianos que se han visto con otros cristianos, que han tenido una profunda relación con el Evangelio y con la gente de la iglesia. O sea que
vemos que esto se está haciendo manifiesto a gentes, a personas que pudiéramos decir como nosotros. Y en esta tierra se producen dos frutos y tiene dos resultados. Lo que el escritor quiere recalcarnos es que la diferencia radica en lo que hace la tierra. Aquí él no se está enfocando en lo que es lo que Dios hace. Se está enfocando en lo que hace la tierra. En otras palabras, lo que las personas hacen. Sí, estas personas descritas en los versículos 4, 5 y 6. Y la imagen aquí de esta parábola hace énfasis en la responsabilidad personal de responder a la palabra. La responsabilidad individual de responder a la palabra, responder a la gracia, las bondades, las oportunidades que Dios da. Responder a todo aquello que Dios trae por medio de su evangelio, por medio de la escritura. No hay excusa en este texto para decir, bueno, Dios es soberano y Él no ha hecho nada por mí. No hay tal excusa. Eso no te va a servir en el día del juicio. No, de ninguna manera. Pero entonces, observemos ahora cómo responde esta tierra o este grupo de personas. Veamos el primer resultado. Hebreos 6:7. Produce hierba provechosa. Estamos viendo, entendamos, un solo terreno recibe la misma abundancia de lluvia. Está el mismo grupo de personas, recibe las mismas manifestaciones de la gracia de Dios, el don espiritual, la buena palabra, todo. Pero de este mismo grupo de personas, una da un fruto y otra da otro fruto. Esta primera tierra da hierba provechosa. La Nueva Versión Internacional dice, la Biblia de las Américas dice vegetación útil o buen fruto. Dice a aquellos por los cuales es labrada, por quienes es cultivada. Y esta tierra, esta persona es útil para Dios, porque da beneficio a aquel que la labra. O sea, esta persona es útil para Dios. ¿Quién es el labrador? Como dice Juan 15:1. Y como es útil, por tal razón, recibe bendición de Dios, que es lo que dice el mismo versículo 7. Entonces, ¿qué es bendición en el cristianismo o en el cristiano? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a través de las páginas sociales personas que dicen, hoy me siento bendecido o bendecida. Pero ¿qué querrá decir esta persona cuando hace esta expresión? Bueno, lo manifestará en el sentido de que quiere presumir delante de las demás personas, de que quizás ha tenido algún logro, quizás ha viajado, quizás ha conseguido algo que deseaba tener. ¿Pudiera ser eso? Que está sano, se levantó con energía, con salud, dice, hoy me siento bendecido. Y la realidad es que nosotros, cuando hablamos de bendición en nuestro tiempo moderno, pareciera darse a entender que estamos hablando de comprar un nuevo carro, de conseguir la casa que queríamos tener, cómoda. Podemos decir que hemos logrado la esposa ideal o la mujer ha encontrado a su esposo ideal. Muchas veces relegamos la palabra bendición al nivel más superficial. Y no es lo que la Biblia nos indica. Cuando nosotros hablamos de la bendición, el concepto bíblico de bendición va mucho más allá que cosas temporales, cosas fugaces, cosas finitas, cosas que no duran. Sí, va mucho más allá. Va mucho más allá.
y tiene profundas raíces en el concepto de lo que es la bendición de Cristo. Eso es lo que realmente significa ser bendecidos. Haber sido receptores de la bendición de Cristo, que es en última instancia la salvación final. Eso es lo mejor. Eso es lo máximo. Pudiéramos conquistar el mundo, ganarlo todo, pero si al final se pierde el alma, ¿de qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Algún día, todo aquello que pudiéramos alcanzar, acumular, poseer, eso algún día quedará. Nada de eso nos vamos a llevar con nosotros. Todo quedará. Y a veces vemos a través incluso de la misma escritura, en los proverbios, que a la final de cuentas se queda con las cosas quien menos lo trabajó, lo merece. Y así es la vida. La mayor bendición que nosotros podemos alcanzar es la salvación, porque es eterna. Es algo que llevaremos siempre con nosotros. No se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que esta tierra fue bendita. Pero vemos el segundo resultado. Vemos que sobre esta tierra cae la misma cantidad de lluvia. Están presentes las mismas influencias, se presentan las mismas oportunidades, pero en vez de producir un fruto que sea para el bien de aquel que la cultivó, que aquel que la sembró, lo que produce es espinos y cardos. Espinos y cardos. Hebreos 6:8. Y hay tres cosas que el escritor dice que suceden a esta tierra. A esta tierra que está en medio de la que produjo, está al lado de aquella que produjo buen resultado, pero esta no lo produjo. Tres cosas suceden. Hebreos 6:8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Lo primero que dice es reprobada. No aprobada, es rechazada, es eliminada, fallida, es sin valor. Y recordemos que esta tierra representa gente, lo que está marcando el escritor. Está hablando de estas personas a quien les está escribiendo. Involucra a personas que están en un contexto de iglesia sana, si lo pudiéramos llamar de esa manera, que están recibiendo la buena palabra, que están recibiendo ese don o la manifestación del Espíritu Santo. Todo aquello, dice, y estas personas produjeron espinos y cardos. Y dice que por tal razón es reprobada, es fallida, es rechazada. O sea, que estas personas que no dan fruto son reprobadas. Estas personas que no avanzan, que no maduran, que no dan manifestación de su vida, de lo que la palabra de Dios debía haber hecho en ellos, es reprobada. Esto es aterrador. Esto debería a nosotros llamarnos o traernos a una autoevaluación, a un autoexamen. Es reprobada. Y Pablo usa esta palabra en Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Me gusta cómo Pablo utiliza estas dos palabras en el sentido, diría yo, personal, directo, en tiempo presente, y marca lo que eso como consecuencia trae. Él dice, no aprobaron. El ser humano, estas personas no aprueban tener en cuenta a Dios, no responden a la escritura, no continúan obedeciendo la palabra, no viven de una manera en que hagan manifiesto la obra de Dios, la obra de Cristo en su
caminar, en su testimonio, en su manera de actuar, en su manera de responder, en su manera de afrontar circunstancias. Dice, o aquellas personas que no aprueban la santidad de Dios y quieren continuar en su pecado, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente que no es aprobada por Dios, una mente que es rechazada, una mente que es eliminada, una mente que es fallida. Dios entrega a estas personas para que continúen en su pecado, para que continúen en su perdición, para que continúen en su destrucción. Es increíble. Es una manera de castigo de Dios. Lo suelta. Acábense de dañar, piérdanse. Eso es sorprendente porque es una persona que, entendemos la palabra, es eliminada. Pablo también la usa en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, que lo que este texto nos manifiesta a nosotros es que la persona reprobada no conoce a Dios, no conoce que Cristo está en ellos. La persona reprobada, Cristo no está en él. Si lo leemos el versículo de la manera, le damos la vuelta. La persona que es reprobada no tiene a Cristo. Y esto nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos, no sea que fallemos la prueba. Este análisis, o en esta tierra que recibe la lluvia, este segundo que produce cardos como el primero, son gentes que recibieron las bondades de la gracia de Dios. Son gente que recibieron las bondades, como hemos visto hasta ahora, pero solo da espinos y cardos y no da fruto. Y esta es la realidad de las personas que en un momento a otro se apartan, se retiran. No les interesa Cristo. No quieren saber más de ello. No quieren tener nada que ver con eso. Y como vimos la semana pasada, estas personas no lo hacen en ignorancia, porque como hemos visto, han tenido un pleno conocimiento de la palabra, han sido receptores de lo que el Espíritu Santo hace manifiesto, han sido receptores de la buena palabra, de todo. O sea que estas personas no lo hacen en ignorancia, no lo hacen. Entonces lo que sucede aquí es que esta persona dice, lo segundo que vemos aquí es que es maldecida, está próxima a ser maldecida. Wow. ¿Por qué? Porque rechaza las bendiciones de Dios, porque rechaza la verdad de Dios, rechaza a Jesucristo y el Evangelio. Y esto manifiesta incredulidad en su corazón. Entonces está próxima a ser maldecida. Y esta palabra que dice aquí que está próxima a ser maldecida, está próxima o cerca, no se incluye aquí como para darle un alivio a alguien y decir, voy a aguantar un poco más. Todavía hay tiempo. Hay una ventana. No, esta palabra no está aquí para darte ese alivio. Ese no es el punto. En realidad esto se remonta a algo que el Antiguo Testamento hace manifiesto, Deuteronomio 32:35. La Biblia de las Américas dice, mía es la venganza y la retribución. La retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. O sea que no es que va a pasar mucho tiempo. Está cerca, es que está ya para venir sobre ellos. Está próximo. O sea,
está allí ya para dar su final estocada, para decirlo de esa manera. Y esto, vuelvo y repito, esto está diseñado para hacernos meditar a cada uno de nosotros, para hacernos pensar, para hacernos sentar y hacer un análisis nuestro cada uno. Y así esta tierra rechazada está cerca de ser maldecida. Y esta palabra maldecir es ser tirada fuera de la presencia de Dios. Es ser arrojado lejos de la bendición de Dios. Es ser alejado de la bondad de Dios. Es ser excluido de la gracia de Dios. No más. No más. Wow. Y aquí finalmente dice de estas personas que han sido reprobadas, que están próximas a la maldición, note la tercera, su fin es ser quemada. La iglesia. Y esto es lo más preocupante. El escritor habla de destrucción. Hebreos 10:27 dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que es una manifestación de un fuego de ira de Dios que hace a estas gentes ceniza. En Hebreos 12:29, citando Deuteronomio 4:24, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí es donde en muchos lugares se explica de los atributos de Dios. Y sí, son muchos, y Dios tiene ese gran atributo que es el amor. Pero también vemos que Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Las personas o tierra que produjeron espinos y abrojos son los que se han apartado de la fe en Jesús. Sí, es quien parecía ser cristiano, quien recibió la gracia de Dios y el beneficio de la iglesia, y finalmente se aparta. ¿Y qué produce esto? Y por eso dice que es imposible traerlo nuevamente para arrepentimiento, porque hacen burla de Jesús. Eso es burlarse de Jesús. Crucificarlo nuevamente. Esa es la razón por la que esta advertencia es tan seria. Esta advertencia es culminante. Esta advertencia es contundente. Por tal razón, vuelvo y repito, Hebreos 6:6, después que cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Es imposible. No quiere decir que si se arrepintieran, fueran rechazados. Pero el punto aquí, lo que el escritor quiere decir es que estas personas difícilmente considerarían siquiera arrepentirse. Porque lo están haciendo con convicción. Lo están haciendo en pleno conocimiento. Están rechazando totalmente conscientes. Por eso dice, es imposible. Pero entonces, en conclusión, lo que demuestra esta parábola es que alguien en una iglesia parece ser creyente. Puede tener el beneficio de cargar una Biblia. Puede tener el privilegio de compartir una comunión con otros hermanos. Tiene la gracia de ver cómo el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Tiene todos estos beneficios. Escuchan y tienen maestros de escuela dominical. Tienen una predicación semanal. Tienen maestros que enseñan constantemente, no solamente a los niños, sino que en reuniones de viernes y quizás en las reuniones que se hacen personales en casa y las reuniones que tenemos de hombres, se predica, se enseña la verdad de la Escritura. O sea que todo el tiempo han visto, han escuchado la palabra, pero no producen fruto. No maduran.
De ninguna manera. Es el tiempo prácticamente el que revela cuál será el fruto. Si vemos aquí, esta tierra recibió la lluvia, recibió la palabra, recibió los beneficios por mucho tiempo. Pero no se vio esa respuesta o esa manifestación sino hasta que dio fruto. Dio el fruto. Es el tiempo el que revela la naturaleza de la conversión hasta que hay fruto. O hierba provechosa o cardos y espinos. Que cardos y espinos pudiéramos decir que es la misma, está hablando de lo mismo. Son plantas chuzudas, plantas que tienen puntas que no sirve para nada. Entonces, ¿con qué estamos tratando aquí en este pasaje? Con cristianos y no cristianos. Con personas que están dentro de la iglesia, que algunos son cristianos, pero otros no son cristianos. Y esto es serio. Créanme que este tema, para mí, me ha hecho ver la seriedad de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y esto no excluye al predicador. Esto no excluye a un líder. Estamos hablando de todos, de todos. Una de las tierras disfruta de la bendición de Dios y la otra experimenta la justicia y la ira de Dios. ¿Sí? Es una realidad. Estas son verdades bíblicas. Hay quienes son salvos, hay quienes están perdidos, quienes son justificados, quienes son condenados, quienes recibirán bendición eterna y quienes recibirán maldición o condenación eterna. Esos son dos puntos. Ahí no hay márgenes o puntos medios. O está en un lado o está en el otro. Sí. Hay quienes entrarán a la vida eterna y quienes entrarán a la muerte eterna. Esas son las únicas dos categorías de la humanidad que la Biblia reconoce. Y lo que esto significa es que en este momento todos nosotros aquí estamos en una de estas dos categorías. Estamos en una de estas dos categorías. Y para determinar en qué campo se encuentra es que hay fruto o simplemente hay cardos y espinos. Eso es lo que determina todo. Sí. Hermanos, esto es una parábola que nos hace reflexionar. Esto es una parábola que con la intención que el escritor la está mandando a estos hebreos cristianos que están en una balanza y que están prácticamente viéndose inclinados a abandonar el cristianismo y volver a las prácticas judías, es quizás, o mejor dicho, es una exhortación para nosotros también. ¿Cómo estamos andando? ¿En qué terreno estamos? Y si somos honestos con nosotros mismos, esta parábola nos trae a un autoanálisis. Y esto es lo que necesitamos entender hoy. Cada persona aquí, no importa si tiene, como dije la semana pasada, 50 años, 5 años o 5 días en el Evangelio. Esto es para todos, para todos. Y cada uno de los que estamos aquí, que ha transcurrido ese tiempo, ha recibido la misma palabra de Dios una y otra vez. Y ha recibido los mismos beneficios que hemos visto en estos puntos, 4 puntos que manifiesta los versículos 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué haces con la bendición que Dios te da? Y esta no es una pregunta para la pareja. Esta es una pregunta para ti. Esta es una pregunta para mí. ¿Qué haces con la bendición que Dios te da? ¿Qué haces con la lluvia de bendiciones? Con la lluvia de la palabra de Dios y todos los beneficios que Dios ofrece. ¿Qué haces con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué haces con lo que oyes?
¿Qué haces con lo que oyes? Quizás entra por un oído y sale por el otro. Quizás es algo en lo que no se reflexiona. Quizás es algo que piensas que hubiera estado aquí fulano o perencejo, sería bueno que lo escuchara. No, esto es para cada uno de nosotros. Esto es para ti, esto es para mí. La gente que solo oye como Santiago 1:22, como dice Santiago 1:22, así mismo se engaña. La persona que oye y no solamente es oidor y no es practicante, no es hacedor, se engaña a sí misma. Sí, simplemente asistes a la iglesia porque sabes que si faltas 2 o 3 semanas, ya las personas se van a intrigar por ti, te van a llamar y van a estar pendientes de qué pasó. Y quieres evitar que la gente te llame, entonces por eso vienes. O dices, este es un lugar donde Dios riega mi alma. Jóvenes, algunos de ustedes lamentan a veces que sus padres sean cristianos. A veces dicen, yo quisiera que mi papá fuera como el papá de mis amigos, que los dejan hacer lo que quieran, los dejan ver las películas que quieran, los dejan quedarse hasta la hora que quieran y amanecen inclusive donde sus otros amigos. Ya. A veces me molesta que mi papá sea cristiano. Muchos jóvenes pueden pensar eso. Yo quisiera ser como ellos, como esos padres. Y podrían estas personas tener un padre que tiene una cerveza todo el tiempo en la mano, un padre que maltrata a su esposa, un padre que se comunica de la manera más áspera y grosera posible, haciendo todo el tiempo cosas atroces. Mas, sin embargo, lo que Dios te ha dado es un Padre que ama tu alma y que quiere para ti tu salvación. Eso es lo que quiere un Padre cristiano. Sí, llegará el día en que mirarás atrás, seas creyente o no, y vas a agradecer a Dios por la influencia de aquellos padres cristianos. Sí, que te enseñaron a distinguir el bien y el mal y trataron de protegerte de este mundo. Porque eso te hará ver que hay algo que Dios está derramando a través de ellos en tu vida. Sí, es una realidad. Entonces, jóvenes, ¿qué estás haciendo con esas influencias en tu vida? Esas influencias de la palabra de Dios. Todo aquello de los beneficios que esa palabra ofrece, de lo que Dios y su evangelio nos ofrece. ¿Qué estás haciendo con ello? Sí, con esa lluvia de influencias en su vida. Porque lo que vuelvo y repito, lo que este pasaje hace es que te hagas un honesto autoexamen. Un honesto autoexamen. La pregunta no es qué eras en una época. La pregunta es qué eres ahora mismo. Sí, porque para todos. En un tiempo, en ese primer amor, cuando conocimos al Señor, esa emoción, esa alegría. Sí, eso fue en un tiempo, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿Está igual, ha aumentado o ha decaído? Sí, ¿qué hay ahora mismo en tu vida? ¿Qué estás cargando en tu vida? Si solo hay cardos y espinos, eso quiere decir que eres una tierra endurecida. Eres una tierra sin fruto. Eres una tierra que no está haciendo uso de la lluvia para producir buen fruto. Sí. Y la cuestión aquí es que necesitas darte cuenta de que estás en peligro. Porque si no te arrepientes, vas a ser quemado. Vas a ser quemado. Esto es fuerte. Y ese ser quemado significa que prácticamente vas a ser echado al infierno. Incluso si estás de pie detrás de tu mamá o papá en el día del juicio y escuchas al Dios del universo que le dice a tu padre, buen siervo y fiel, entra en el gozo de
tu Señor. Y ves a tu madre que también se presenta delante del Señor y le dice las mismas palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque tú estás allí, estás a la falda de tu madre, cerca de tu padre. Esa misma expresión no va a ser para ti, porque te va a juzgar a ti por quien tú eres, por lo que has hecho. Si has aceptado al Señor, si has vivido de una manera que glorifique a Dios, si vives de una manera en que dependes de Él. Es una realidad, sí. Estarás allí si no te arrepientes como un pecador. Y solamente serás justificado por la obra del Señor si crees en Él. Y si rechazas al Señor, serás condenado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Esta parábola está diseñada para que cada uno de nosotros aquí se plantee la pregunta: ¿en qué terreno estoy? ¿Qué tierra soy? Para todos. Y más aún para aquellos que no están en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en un terreno estéril. Necesitas que esa lluvia que el Señor provee, esa lluvia de la palabra, esa lluvia de la bendición celestial, del don celestial, todo eso venga a ti y solamente lo recibirás cuando abrazas a Cristo, te arrepientes de tu pecado, cuando confiesas a ese Señor y Salvador nuestro que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Sí. ¿En qué terreno estoy? ¿Soy el primero o soy el segundo? ¿Hay evidencia de que permita determinar en qué campo estoy? ¿Hay alguna evidencia que tú puedas decir: no, yo estoy en este o en el otro? Asegúrese de no eludir la responsabilidad personal que esta parábola nos plantea. Ora por un corazón cultivado y ora para que Dios continúe enviando la lluvia. Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Así que no desprecies la lluvia que Dios envía. No desprecies la palabra de Dios. No la desprecies. Abrázala. Entiéndela. Vívela. Sí. Recibe la palabra con humildad y con perseverancia y da fruto. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos, al entender esta palabra, al comprender todo lo que hemos sido partícipes y receptores, debemos vernos y analizar en qué terreno estoy y qué fruto estamos dando. Y mis hermanos, que el Señor nos dé entendimiento, el Señor nos dé claridad y con humildad podamos no solamente analizarnos, sino arrepentirnos y venir delante de Él. Amén. Oramos.